¿Cuántos están listos para recibir la palabra de Dios? Hemos estado hablando sobre la serie Primero Dios. El primer domingo hablamos de buscar a Dios. Vimos la importancia de buscar primeramente, diga conmigo, primeramente. Primero, ante todo, buscar el reino de Dios, es decir, su voluntad, su dominio sobre nosotros y su justicia. Darle a Dios siempre el primer lugar. El lugar que Él se merece y el lugar que en realidad le corresponde. Eso lo leímos en Mateo 6:33. Luego el domingo pasado en la parte 2 hablamos de cómo amar a Dios. Lo primero y lo más importante fueron las palabras de Jesús. Para un cristiano debe ser amar a Dios y amar a su prójimo. Mateo 22:35 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, en esta tercera parte, en esta mañana, vamos a entrar a otra enseñanza de Jesús que se enfoca en la lealtad que le debemos a nuestro Dios. Así que si usted tiene su Biblia, le invito a que abra nuevamente en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 24. Usted va a recordar esta porción bíblica y no vamos a leer todo el contexto porque ya la analizamos el primer domingo, hace 2 semanas. Pero leamos en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 24, dice así en el nombre de Jesús: nadie puede servir ¿a qué cosa? A dos señores, pues menospreciará a uno y terminará amando al otro, o querrá mucho a uno o despreciará al otro. Hagamos pausa aquí. Cada vez que pensamos en dos señores o cada vez que pensamos en la lucha que existe entre los intereses o entre la guerra espiritual que hay por nuestra alma, pensamos automáticamente en la lucha entre Dios y el enemigo. Pero aquí está evidenciando que los dos señores son diferentes y lo aclara. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Pone aquí como el que contiende contra el primer lugar de Dios en nuestras vidas, a las riquezas. Nosotros automáticamente siempre, y no voy a decir siempre, pero generalmente tendemos a echarle la culpa, a culpar de lo malo que está sucediendo al enemigo, a la obra del enemigo. Pero aquí vemos cómo Jesucristo está diciendo que nosotros debemos decidir quién es nuestro Señor, o Dios o las cosas materiales. ¿Cuántos me siguen en esta mañana? Jesús, mientras estaba hablando o diciendo esto, el contexto es que Él está dando su famosa o la famosa enseñanza que se conoce como el Sermón del Monte. Él está enseñando fundamentos básicos sobre cómo ser un seguidor, mucho más que un creyente, un seguidor, alguien que sigue los mandamientos, alguien que sigue los preceptos, alguien que sigue los principios de sus enseñanzas, de cómo orar. Les está enseñando cómo orar, les está hablando de cómo deben actuar, cómo deben tratar a los demás, etcétera, etcétera. Eso está incluido en esa enseñanza o ese sermón del monte. Pero el espíritu general de esas palabras y ese sermón es que Jesús está hablando sobre la lealtad que le debemos a nuestro Señor. El primer lugar que le corresponde a nuestro Dios. Y dice Mateo 6:19, vamos a leer ahora sí unos 3-4 versículos. Mire lo que dice, ustedes lo leyeron la primera semana: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido
destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, diga conmigo, más bien. ¿Qué cosa? Acumulen para sí tesoros ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará, o allí estará también, ¿qué cosa? Tu corazón. Y vamos a regresar a este versículo, ese es el 21, recuérdelo, subráyelo. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo, por lo tanto, si tu visión es clara, todo tu ser va a disfrutar de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Y vuelve a decirlo, nadie puede servir a dos señores porque va a menospreciar a uno y va a amar al otro, o querrá mucho a uno y va a despreciar al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Aquí en el versículo 24 que está allí en las pantallas, el término servir, el término servicio, indica el servicio como el de un esclavo, es decir, ese servicio que exige completa y absoluta obediencia. Es notable y es interesante que Jesús considera el dinero, las riquezas y no a Satanás como su rival que demanda nuestra lealtad. Yo no sé si usted me va a seguir en esta mañana, porque cada vez que hablamos de las cosas materiales, cada vez que hablamos de riquezas y de lo que el trabajo nos puede dar, automáticamente cerramos un switch y decimos, ay, pero yo tengo que buscar eso. Y en esta mañana usted va a entender que Jesús no está hablando que no tengas una ambición sana de ir por una mejor vida o a adquirir cuanto sea posible, pero Él tiene un propósito y tiene un plan para tu vida y no es de acumulación. Y en eso vamos a entrar. Pero antes de eso, Él está tratando de que nosotros seamos leales a Dios antes que a las riquezas. ¿Cuántos me siguen en esta mañana? Insisto en esto, el dinero en sí mismo no es malo, ni es bueno. El problema no es el dinero en sí. El problema no es o los pesos o las riquezas o el oro o la plata o los dólares. El problema es el amor a esas riquezas. El amor que nos lleva a darle nuestra lealtad a las cosas materiales en lugar de serles leales a nuestro Dios. Y decimos, bueno, yo puedo más o menos hacer las dos cosas. Te vas a dar cuenta que tarde o temprano tu lealtad al dinero va a terminar rompiendo o requebrando la relación que tú deseas o deseabas tener con tu Salvador. Cuando somos leales a las cosas materiales, a las riquezas, y solamente vamos detrás de ella constantemente, perderemos nuestro enfoque de lo que realmente es importante y es primero nuestro Dios. Entonces, el dinero no es malo, el dinero no es bueno, el amor al dinero es el problema. Porque cuando amas a algo, no paras de ir detrás de eso. No paras de buscarlo, hasta puede generarse y convertirse en una obsesión. Mire lo que dice, quiero que usted lo vea porque son palabras mías. Ahora vea que la palabra de Dios nos quiere hablar en esta mañana en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 10. ¿Trajo su Biblia en esta mañana? Ok. 1 de Timoteo capítulo 6 dice: el amor al dinero es la raíz de todos los males.
Hay quienes han dejado la fe, wow, por correr tras las riquezas. Pausa allí. Cuando usted lee algo así, no piense en otras personas. No piense en los que es domingo anda trabajando tal. No, no, no. Vamos a ver cómo la palabra nos habla a nosotros, porque todos somos propensos, todos tenemos la tendencia de ir detrás de las cosas materiales. Así que vamos a dejar que la Biblia y su palabra hoy nos hable directamente a nosotros, es decir, te hable a ti. ¿Cuántos quieren que Dios te hable hoy en esta mañana? Fíjate lo que te está diciendo entonces. Te está diciendo el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y hay quienes han dejado la fe. También puedes decir, hay quienes podrían dejar su fe. Hay quienes están muy cerca de dejar su fe por correr detrás de las riquezas. Y al fin se han causado a sí mismos muchísimo sufrimiento. Bueno, pero ¿acaso las riquezas no están supuestas a alivianarnos, a traernos tranquilidad, a traernos una mejor vida? Y aquí le está diciendo, al fin, por ir detrás de las riquezas, terminarás causándote muchísimo sufrimiento. Esto es palabra de Dios que nos habla hoy en esta mañana. Entonces aquí, y no voy a extenderme hoy, pero aquí encontramos la disyuntiva, encontramos el punto de quiebre. O soy leal a las riquezas, al dinero, o soy leal a mi Dios. Se trata, o sirvo a Dios o sirvo a las riquezas. Porque cuando decido servir a Dios es donde empiezo a acumular, como dice la palabra que leímos, tesoros en el cielo. Aleluya. Y vamos a leer el versículo 19 y al 21 nuevamente de Mateo 6. Dice, no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre lo echan a perder, donde los ladrones se lo roban, pero ahora háganse tesoros en el cielo. Y termina diciendo, pues donde está tu corazón, allí también, donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Aquí está la raíz de todo esto, porque la cuestión no es o dinero o Dios. El punto no es que todos debemos literalmente vivir a día o vivir en medianamente pobreza y solamente llegar con lo justo a fin de mes, no tener nada en la cuenta bancaria. Pastor está diciendo que no debemos tener una buena vida. No, absolutamente todo lo contrario. Dios quiere que tengas una vida y una vida en abundancia, pero lo que te está diciendo, quiero tu lealtad. Quiero que seas leal primeramente a mí. Primero debo estar yo en el lugar primordial en tu vida y luego todo lo demás vendrá por añadidura. No solamente riqueza, sino salud, sino paz, sino amor, tranquilidad, armonía, muchas cosas que se van a suceder evitando ese sufrimiento que está diciendo allí. Los que se causan sufrimientos por ir detrás solamente de las riquezas. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 19, 16 y 22. Quiero que vea esta historia y entienda un poquito más, capaz va a entender un poquito más el concepto de acumular. Porque aquí está la cuestión. La cuestión no es que recibas un buen pago de lo que trabajas con tu cuerpo o que hagas buenos negocios y que tengas excelentes resultados, una muy buena ganancia. La cuestión va un poquito más allá. La cuestión habla aquí de acumular. Y mire lo que dice. Esta historia la relata Jesús. Dice, sucedió en 19, sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? Y le responde Jesús y le dice, pero ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece
los mandamientos. Y Jesús lo mira y él le dice, bueno, ¿cuáles? Le pregunta al hombre. Entonces Jesús le contesta: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, como lo que hablábamos la semana pasada. Primero ama a Dios ante todas las cosas y allí cumplirás, y ama a tu prójimo y vas a cumplir con toda la ley. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Le está diciendo primero lo primero. Entonces el joven le dice, so happy, como, yes, lo tengo, ya está. Dice, todo esto, versículo 20, todo esto ya lo he cumplido. No mato, no cometo adulterio, no robo, no hablo mal de nadie, soy un buen tipo, honro a mi padre, honro a mi madre, amo a mi prójimo, hago todo esto de lo que más capaz de decir. Primero, Señor, estás tú. Primero está todo, lo tengo todo cumplido. Pero el joven le dice, siente que algo más le falta. Y aquí viene el tema de lealtad. Si quieres ser perfecto, le dice Jesús, anda, vende lo que tienes. Es decir, tenía muchísimo el joven rico acumulado, y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Jesús rápidamente identificó el problema de lealtad que este joven tenía y se lo llevó a un extremo de decirle, todo lo que tenés allí acumulado, que seguramente te vas a morir y ni siquiera vas a poder gastarlo, que podría estar sirviendo de otra forma, que tu corazón pueda vivir o tener una forma muy diferente de solamente pensar en ti, sino que realmente pienses en un acto de generosidad, tantas otras formas de bendecir a tu alrededor. Ahora Jesús le está diciendo, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, y entonces recién allí vas a tener tesoro en el cielo. Y luego le dice Jesús, ven, regresa y sígueme. Yo muchas veces me he tratado de imaginar la escena. ¿Cuál fue la reacción? Porque lo único que tenemos es lo siguiente, es el versículo 22, que dice, cuando el joven oyó esto, se fue triste, porque tenía muchas riquezas. ¿Qué se imagina usted? No sé cómo habrá sido ese momento cuando Jesús le dice, vende todo, regresa y luego puedes seguirme. Allí es donde está el punto de quiebre de la mayoría de nosotros, aún en el 2021, sin a veces y en muchos casos tener demasiadas riquezas, solamente porque no decidimos poner a Dios en el primer lugar de lealtad y decir, yo solamente a ti te sirvo. Trabajo porque necesito hacer negocios, porque necesito y tengo la capacidad de hacerlo, pero no lo hago porque amo eso, no lo hago porque toda mi vida se trata de eso, porque cuando yo reciba es donde más voy a dar. Cuando yo más tenga es cuando yo más voy a dar. Y lo que tengo, lo poco, lo mucho, ahora también lo doy con generosidad, porque sé que Dios ama al dador alegre. Cuando más doy, más recibo. Eso es un principio divino. ¿Cuántos dicen amén? Ahora en este intercambio, Jesús lo desafía y le muestra que su lealtad no estaba hacia con él. El joven rico estaba dispuesto a hacer todo, menos a darle 100% la lealtad a Dios, porque sus bienes estaban de por medio. Primera de Juan 3:17 dice, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos, con acciones y de verdad. ¿Cuántos reciben esta palabra? Cuando Jesús dijo esto, cuando Jesús dijo, ¿dónde está tu corazón? Allí también, donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Podemos entender que no se trata necesariamente de un tesoro, de una caja, que no se trata de algo que estás guardando, sino que se trata de tu tesoro, a lo que tú le das más valor, a las cosas de la tierra o a las cosas
del cielo. El dinero eventualmente va a reflejar lo que son nuestros valores. Si usted va a la cuenta del banco, si usted ve y analiza lo que una persona gasta todos los meses, usted se va a dar cuenta, estos son los valores. Entretenimiento, si usted va a su cuenta bancaria y dice, bueno, tengo cuenta en Netflix, tengo en Hulu, tengo en Apple, tengo en esto, tiene todos los servicios vistos y por haber y gasta como $150, $200 al mes en servicios de entretenimiento. Y después te gana $2,000 al mes, se está dando cuenta que el 10% de sus ingresos están yendo y siendo dedicados al entretenimiento. Y allí podremos identificar cuáles son mis valores. ¿Qué es lo que yo valoro más? Si yo gasto $200 al mes de los 2,000 que gano y solamente doy $2 para ayudar a mi prójimo, claramente mis valores no son de ayudar a alguien, sino de entretenerme. ¿Cuántos me siguen? Hay poquitos amenes hoy. A ver si los que están en YouTube, en Facebook, dicen amén por ahí. Me toca chequear el Facebook, pero allí radica y muestra nuestra lealtad. Lo que Dios nos está pidiendo, y voy a invitar a los músicos, porque hoy sí me estoy apurando, no es que seamos pobres. Dios no le estaba diciendo al joven rico, sé pobre. Él sabía que ese joven rico tenía la capacidad de producir muchísimo más. Sino que pongas en orden tus valores. Que los valores, que tus valores, que nuestros valores sean valores de reino y no valores terrenales. Que nuestro enfoque no sea el de acumular riquezas solamente para tenerlas allí acumuladas. Un cristiano debe ser generoso con sus riquezas. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice Proverbios 3, 9 y 10. Dice, honra al Señor con tus riquezas. Aleluya. Y con los primeros frutos de tus cosechas. Y ahora viene la parte que más nos gusta a todos nosotros. Dice, así tus graneros se llenarán hasta reventar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Va a haber alegría, va a haber gozo, va a haber amor. Cuando hay vino nuevo, hay amigos, hay fiesta. Es todo alegría. Pero nos encanta la parte final. Graneros llenos que revientan. Bodegas que rebosan. Y nos saltamos la parte primera que dice, retrocedemos en la imagen anterior y dice, honra. Diga conmigo, honra al Señor con, ¿qué cosa? Con tus riquezas y con los primeros frutos de tu cosecha. No podemos saltar lo primero. Lo primero es lo primero. Antes de llegar a los graneros, antes de llegar a las bodegas, debemos honrar y poner a Dios en el primer lugar de lealtad. Honrar a Dios y no a las riquezas. Honrar a Dios con nuestras riquezas. Honrar a Dios es la acción de dar con generosidad y no acumular para uno mismo. ¿Cómo debo dar? La Biblia nos ha enseñado que debemos dar una ayuda a nuestro hermano, especialmente a los que están pasando por necesidad. ¿Qué otra forma puedo dar? Debemos dar en forma de agradecimiento a alguien que también nos ayudó. ¿Cómo debemos dar? También al ministerio local, es decir, la iglesia de Cristo también está compuesta por necesidades físicas y materiales, y de esa forma yo también soy parte, pongo a Dios primero y honro su obra aquí en la tierra. La pregunta que muchos se hacen es, ¿cuánto debo dar? Y la Biblia en 2 Corintios capítulo 9 versículo 7, 2 Corintios capítulo 8 versículo 12, Deuteronomio 16, 17 y en varios otros lugares más
lo dice siempre con claridad. Debes dar cuanto tú te propongas en tu corazón. Tu corazón, y aquí termina de cerrar todo lo que Jesús le venía diciendo. ¿Dónde está tu corazón? Allí está. Aquí está el punto. Debemos y vamos a dar lo que nuestro corazón haya propuesto. Allí es donde podremos analizar la lealtad y realmente cuánto nosotros honramos a nuestro Dios. Así que así de fácil le respondo. ¿Cuánto debo dar? Cuánto te propongas en tu corazón. ¿Cuántos entiendan esto en esta mañana? Esta enseñanza prédica es práctica. La semana que viene es el día de, muchos le dicen San Valentín, el día del amor, el día de la amistad. Y vamos a celebrar de otra forma ese amor que Dios nos ha dado y que nosotros lo amamos de regreso, poniendo primero a Dios. Vamos a entrar en otra área, en la última parte de primero Dios. Y también vamos a tener un servicio de comunión. Pero hoy, en esta tercera parte, muy práctica, debemos tomar la decisión de ser leales o a Dios o a las riquezas, entender que debo honrar a Dios con las riquezas y no a las riquezas. Y quiero que usted sepa también que lo que determina cuánto usted da es su corazón. Que hay principios bíblicos, que hay ideas en la Biblia, que hay conceptos también, pero lo afirma en más de una ocasión que lo que tu corazón lo proponga, eso es lo que debes dar. Ahora, ¿qué es lo que hace Iglesia Avance con las donaciones que se reciben semanales? Esto no se habla regularmente, pero hoy, dentro de la enseñanza, dentro de la prédica, quiero incluirlos para que ustedes sepan. La Iglesia Avance paga las rentas de este edificio, de los depósitos que tenemos, paga el funcionamiento de diferentes ministerios como escuela dominical, juventud, la recepción, todo lo que tiene que ver con multimedia. Eso incluye instrumentos musicales, computadoras que se tienen que renovar, actualizar frecuentemente, cámaras, servicios de internet y de diferentes otras cosas, seguros para cubrir, para que todos estemos aquí tranquilos. Si algo llega a suceder, está todo cubierto y muchas otras cosas más del funcionamiento. También con los ingresos de Iglesia Avance se paga el salario pastoral, es decir, el mío, de mi esposa y mi familia. Se paga también el costo de secretarias, de tesoreros, como también asistencia legal para el funcionamiento integral de Iglesia Avance. Porque Iglesia Avance es una corporación sin fines de lucro. También se destina donaciones a otras iglesias cuando están pasando por necesidad. También se ayuda a familias de nuestra congregación cuando eso aplica. En el 2020, haciendo un breve resumen, Iglesia Avance, aún en medio de la pandemia, logró hacer 4 diferentes eventos de asistencia a la comunidad. El primero fue la distribución de comida que fue dirigido por el Ministerio de Comunidad, de Compasión, Unidad y Amor. Ellos hicieron este primer evento de distribución de comida. Luego el segundo fue zapatos para Venezuela, en donde todos ustedes asistieron, y luego Iglesia Avance se sumó también para que la donación sea más grande y podamos bendecir también allí a tantas familias. Estas solamente son unas breves imágenes recibidas estos últimos días. Y a fin de año también el ya conocido y el clásico árbol de amor que hacemos cada fin de año. Pero Iglesia Avance, cada vez que ve la oportunidad o sabe que existe la necesidad, como sucedió en los últimos meses del año pasado en el sur, en los estados sureños del país de México, Iglesia Avance pudo ser de asistencia para varias familias, y uno de los pastores allí envió este video para que todos ustedes sepan lo que se hizo allí en el sur de México. Dios bendiga a la Iglesia Avance en la Florida y a su pastor Ezequiel Orueta. Soy el pastor Gilbert Altona Reyes de Villahermosa, Tabasco.
Y quiero agradecerles, queridos hermanos, hace algunos meses ustedes nos bendijeron de una manera extraordinaria, haciéndonos llegar una ofrenda muy generosa, a través de la cual pudimos bendecir a muchas personas de aquí, de nuestra congregación y de otras comunidades. Quiero decirles que aquí en nuestro estado pasamos una situación muy difícil a causa de inundaciones, a causa de la pandemia que aún no pasa. Creo que ese es un tema general. Pero aquí, además de la pandemia, nos afectaron 3 inundaciones en los últimos meses del año pasado, cosa que la gente hasta ahora se está recuperando de eso. Y la iglesia de ustedes amablemente quiso sembrar en estas necesidades. Pudimos hacer llegar esa bendición a muchas familias. Hemos bendecido, creo que un promedio de más de 400 familias de esta congregación y de algunas comunidades. Y lo hicimos a través de las ofrendas que ustedes y otras iglesias generosamente nos hicieron llegar. Estamos muy agradecidos, de verdad que sembraron en buena tierra. Oramos por ustedes para que Dios les bendiga y multiplique en ustedes ese corazón generoso que Dios ha puesto. Bendecimos sus vidas, Iglesia Avance, que el Señor les prospere en todas las áreas. Y a su pastor Ezequiel Orueta, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Si ustedes pueden ver allí el edificio que veían detrás, no sé si se puede mutear el audio y capaz regresar un poquito para que vean nuevamente. No son imágenes, es un video, no capaz. Si no pueden, entiendo, pero si puedes regresar y poner donde se ve de fondo el edificio, ahí, pausar allí. Ese edificio, ok, un poquito más para adelante. Más adelante. Pause. It won't pause. Ok, no worries. Ese edificio que vieron por medio segundito y que capaz todavía tienen en la memoria, no tiene paredes. Se están reuniendo allí de todas maneras cada semana. Y recuerden que pasaron recientemente por una inundación. Y evidentemente las tormentas azotan allí. Entiendo que es el sur de México, es en Villahermosa, creo que es el estado de Tabasco. Está pegado a los estados allí de maybe Quintana Roo y toda esa zona donde es más tropical y donde las tormentas son fuertes. Nos gustaría todavía poder seguir ayudando a esta iglesia en Villahermosa para que pronto puedan cerrar esas paredes y tener resguardo los domingos, los días que se reúnan de los temporales, de las tormentas. Así que eso y mucho más todavía podemos hacer. Y usted dirá, pastor, ¿y cuándo nosotros? ¿Sabe qué? De nosotros Dios se encarga, nosotros demos y Dios suplirá nuestras necesidades acorde a sus misericordias. Nosotros demos y Dios se seguirá encargando de nosotros, sus hijos también. Esta iglesia es una iglesia generosa. Yo conocí al pastor, fuimos al país de Nicaragua. Él se brinda completamente. Él nos ha ayudado con los grupos pequeños cuando recién comenzábamos. Y nosotros queremos, como a esta iglesia y a otras más, seguir bendiciéndolas en este 2021. ¿Cuántos quieren seguir siendo parte del reino de Dios aquí en esta tierra también? Aleluya. Póngase de pie en esta mañana. Quiero que entienda que no se trata de lo que Dios quiere de nosotros, porque usted dice, bueno, me están pidiendo dinero. No. Se trata de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere? Es que seas leal a Él. Y que conforme a lo que propongas en tu corazón, vivas una vida siempre poniendo a Dios primero. Que tu corazón esté con Él y no con las cosas materiales. Que tú sepas y aprendas a amarlo a Él y no a las cosas materiales. Porque Dios suplirá siempre nuestras necesidades. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Quiero que levantes tus manos. Y si has estado luchando por un momento o por día o quizás toda tu vida en poner a Dios primero y te pone en una situación difícil decidir entre Dios y las riquezas. Como dice el libro de Malaquías, te desafío por los próximos meses. Te hago un desafío en los próximos meses. Pon a Dios primero. Pon tu corazón en Dios y deja que Dios sobre. Deja que Dios sobre en formas que ni siquiera te imaginas, porque solamente Dios
puede obrar cuando hay alguien que lo ama con total entrega, que dice: yo he decidido servirte, sirvo a ti y no a las riquezas. Oremos. Señor Jesús, en esta mañana recibimos esta palabra, recibimos, Señor, el desafío de ponerte a ti no solamente en oraciones o de palabra, sino en acción, de poner ante todas las cosas, ponerte a ti, Señor, y honrarte con nuestras riquezas, honrarte con nuestros bienes, siendo parte de lo que tú estás haciendo aquí, ahora mismo, con Iglesia Avance, con nuestra comunidad, con las congregaciones e iglesias que son bendecidas por medio de Iglesia Avance, Señor. Que en este 2021 podamos extendernos aún mucho más de lo que lo hemos hecho en el 2020 y los años pasados. Señor, aceptamos el reto y el desafío, queremos ir por más y queremos que nada detenga la obra que tú estás haciendo aquí en esta tierra. Que nuestro corazón se enfoque completamente en ti. Te doy mi tiempo, te doy mi tiempo, te doy todo lo que tengo, pero también te honro con mis riquezas. No puedo acumular solamente para mí. Este es el tiempo de ser de bendición a alguien más. E Iglesia Avance se levanta, Señor, en el 2021 como una iglesia que entiende que debemos ser leales a ti y no a las riquezas. Todo esto en tu nombre, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios.